Muy queridos hermanos y hermanas de la Universidad Pontificia de México, del diplomado La Verdad de Guadalupe número 2. Me da muchísimo saludarles, aunque sea por estos medios de comunicación. A mí me gustaría así físicamente y todo como siempre lo hacemos. Pero bueno, así están las cosas. Y sobre esto caminamos con mucha alegría. La Virgen de Guadalupe es nuestra maestra, es ella quien nos indica el camino a seguir. Les quiero decir que todo va bien, gracias a Dios. Se están dando cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo yo creo que refuerzan mucho. Me da muchísimo gusto que sigan así, persistentemente, con disciplina. Yo lo sé que es un punto más difícil en la casa, yo creo que sí, sobre todo con todos los que pues están ahí, la familia entera y que todo el mundo está ahí. Yo lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo yo creo que es una buena oportunidad para sentarlos a todos y que vean lo que es el evento guadalupano, aunque sea algo que tomen, no pasa nada. Y me da mucho gusto y los animo para que sigan adelante hasta terminar lo que tengamos que terminar. ¿Cuándo vamos a regresar? No lo sé. Yo creo que ni el gobierno sabe exactamente cuándo. El punto es que tenemos que ser muy precavidos y estar bajo la autoridad pues, de los de salubridad y todos ellos que son los que saben. Y entonces ya nos dirá la Universidad Pontificia de México cuando volvemos físicamente a las clases tomando, ya me imagino, la sagrada Susana a distancia y todo eso, y los geles y los cubrebocas y todo eso, yo me imagino que será así, pero hasta que no tengamos ese semáforo verde y que podamos entonces hacerlo de otra manera. Por lo pronto, a echarle muchas ganas, ahí están los libros, La Verdad de Guadalupe. Solamente una connotación que me parece muy interesante. Me preguntaban a través de internet sobre cómo saber cuánta gente se convirtió, cuántos millones, porque, y daba hay una fuente de 1700 y tantos, ¿verdad?, que hablaba de mucho menos en México. Evidentemente, no había el INEGI, ¿verdad? Evidentemente. Nos tenemos que atener a los testigos que estaban ahí, que son los misioneros, que nos ayudan a entender cómo podían ellos saber más o menos. Los números y todo eso los tenemos gracias a ellos. Las fuentes especialmente son ellos. Y ellos calculan, más o menos, son tantos hogares, por ejemplo, en la Ciudad de México, y están haciendo un cálculo más o menos que una familia tendría papá, mamá y 2, 3 hijos. El punto es que en algunas ocasiones eran muchos, pero mucho más hijos, sobre todo de la nobleza, como ustedes saben, porque eran muchos más matrimonios los que ellos tenían muchas mujeres y para ellos era totalmente honesto todo eso, por supuesto. En la carencia por los sacrificios humanos de tantos habitantes, pues ellos, una bendición muy grande es cada uno de sus hijos. Entonces eran muchísimos hijos. Pensemos que solamente los masiguales se casaban con una, pero tenían muchos hijos. Era lo que más quisieran ellos. Entonces era difícil. Por otro lado, te recuerdo que ellos tomaban lista en las misas y todo esto. Es decir, los únicos que podríamos tener un acercamiento de cuántos eran, pues eran los franciscanos, que más o menos, y todavía lo hacen en misiones, cuántos comulgaron, cuántos fueron a misa, cuántos se casaron, cuántos se bautizaron, ellos toman nota de todo esto. Y ellos saben calcular más o menos. Y entonces Toribio de Benavente Motolinia habla de números y habla de millones que se convirtieron en poquísimos años, y él es el que dice, antes estuvieron muy fríos. Y entonces, haciendo cálculos con él, se habla de 1531 en adelante, 1532, porque prácticamente, si el evento guadalupano estamos hablando del 9 al 12 de diciembre, pues prácticamente la gran conversión comienza a finales de ese año y al inicio de 1532, por supuesto, y él va calculando, etcétera, etcétera, y habla tal cual en 5 o 6 años. También tenemos a Jerónimo de Mendieta, que habla de los millones que se convirtieron. Esto no quiere decir que para 1700, pues no venga
una caída tremenda de la población, después sube, después baja. Hay muchas otras pestes, tú lo sabes, incluso en 1736 es una de las pestes más grandes que hubo aquí y obviamente baja la población. O sea, en 200 y tantos años, como esta persona me habla, pues lógicamente hubo tanta subida y bajada de personas, porque también vamos a verlo hacia adelante, de 1750, por decirte, al 2020, pues de dónde salimos 120 millones, no sé cuántos somos. Así de poquitos años, pues, entonces es muy complicado decir que porque tenemos una fuente de 1700 y tantos, ya por eso aquello que fue la conversión de 1531-32, habría que ver o discutirse. Está complicado, ¿verdad? Yo creo que no está en una buena referencia, mi estimado hermano, ¿verdad? Necesita meterse a los documentos, a estos frailes, a estos que nos ayudan para entender cuánta gente había. Y no te platico lo que dice Hernán Cortés cuando llegan todos estos miles, y sobre todo Bernal Díaz del Castillo, cuando llegan estos miles y miles y miles a formar parte del ejército español, tanto de tlaxcaltecas, huejotzingas, totonacos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, así se va haciendo, así se va profundizando, así se va ayudando para ver que esta historia es verdaderamente fascinante. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, les mando muchísimos saludos y échenle muchas ganas, recen por mí, yo por ustedes, que Dios los bendiga mucho. Saludos a su familia que está ahí, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Que Dios los bendiga mucho. Qué bueno que están con nosotros sabiendo de la Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga.